Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí hoy, en este espacio dedicado a desgranar las historias que tanto nos apasionan del mundo del espectáculo. En esta ocasión, vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro, muchos de ustedes han estado esperando con ansias, un tema que ha generado miles de conversaciones, especulaciones y sobre todo, una gran admiración. Vamos a desentrañar la verdad detrás del vínculo entre dos de las estrellas más queridas de Turquía, Özge Gürel y Serkan Ayolu. Sé que muchos de ustedes son fans incondicionales de su talento, de esa chispa innegable que trasciende la pantalla y que a menudo nos hace preguntarnos si esa magia se extiende más allá de las cámaras. Hoy vamos a ir más allá de lo que vemos en las series, vamos a explorar los detalles, las especulaciones que han rodeado su relación y sobre todo, vamos a presentarte la realidad de su vínculo, una historia de amor que ha cautivado a miles. Prepárense para un viaje lleno de información interesante, un recorrido por los momentos clave que han marcado su relación y, quizás, algunas sorpresas que confirmarán lo que muchos ya sospechaban. Si eres nuevo por aquí, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros vídeos, donde seguiremos explorando las vidas y las historias de tus celebridades favoritas. No te arrepentirás. La verdad es que Özge Gürel y Serkan Ayolu han capturado la atención de miles de seguidores en todo el mundo, no solo por su innegable talento actoral que los ha llevado a interpretar personajes inolvidables, sino también por esa conexión especial que parece existir entre ellos. Una conexión que trasciende la pantalla y que ha alimentado innumerables fantasías románticas entre sus admiradores. Desde que sus caminos se cruzaron por primera vez en el set de la exitosa serie Kiraz Mevsimi, su química ha sido palpable, eléctrica, algo que los espectadores no pudieron pasar por alto. Los fans no tardaron en especular sobre si esa conexión tan evidente, esa complicidad que transmitían en cada escena, trascendía los límites de la ficción y se extendía a la vida real. Y hoy precisamente vamos a dilucidar esa incógnita, a poner fin a las dudas y a repasar juntos cómo empezó todo, los momentos clave que alimentaron los rumores y, lo más importante, lo que realmente sabemos sobre su relación, una historia que ha evolucionado desde la pantalla hasta un hermoso capítulo en la vida real. Para muchos el punto de partida de esta cautivadora historia es, sin duda alguna, la inolvidable serie Kiraz Mevsimi. ¿Quién podría olvidar la entrañable pareja formada por Öykü y Ayaz? Sus idas y venidas, sus momentos románticos cargados de ternura, y esa chispa especial que hacían que cada escena fuera memorable, dejándonos con la boca abierta y esperando con ansias cada nuevo episodio. Durante la emisión de la serie y especialmente tras su exitosa conclusión, los rumores sobre un posible romance entre Özge y Serkan empezaron a circular con una fuerza arrolladora. Las entrevistas que concedían por separado, las apariciones públicas conjuntas que generaban furor, e incluso las publicaciones en redes sociales, todo era analizado al milímetro por los fans más dedicados en busca de cualquier pista, cualquier indicio que confirmara sus sospechas. Era algo natural, ¿verdad? Cuando dos actores trabajan tan bien juntos, cuando la química en pantalla es tan evidente, cuando su complicidad parece tan genuina, es difícil no fantasear con que haya algo más entre ellos, que la magia de la ficción haya encontrado un reflejo en la realidad. Pero, ¿qué tan ciertas eran esas especulaciones iniciales? A menudo en el apasionante y a veces confuso mundo del entretenimiento, la línea entre la ficción y la realidad puede difuminarse de manera sorprendente. Los actores, por la naturaleza de su profesión, a menudo desarrollan amistades profundas y un respeto mutuo considerable debido a las largas horas de trabajo, la intensidad de los proyectos y la intimidad que se crea al dar vida a personajes que comparten vidas en la pantalla. Sin embargo, en el caso de Özge y Serkan, las señales sugerían que la cosa podría ir un poco más allá de una simple amistad profesional. Vimos cómo tras el éxito rotundo de Kiraz Mevsimi, continuaron colaborando en otros proyectos, algo que sin duda fortaleció aún más su vínculo profesional y, según la percepción de muchos de sus seguidores, también su conexión personal. La posibilidad de que esa química en pantalla se tradujera en una relación real era un tema recurrente en las conversaciones de los fans. Uno de los momentos que más alimentó los rumores, que avivó la llama de la especulación, fue cuando ambos actores empezaron a ser vistos juntos fuera del ámbito estrictamente profesional. Fotos de ellos paseando juntos por las calles de Estambul, compartiendo cenas románticas en restaurantes discretos o simplemente disfrutando de tiempo libre juntos, comenzaron a inundar las redes sociales, provocando un auténtico revuelo entre sus seguidores. Cada aparición pública, cada fotografía compartida por admiradores, era motivo de análisis exhaustivo.
¿Eran solo amigos cercanos compartiendo un momento casual, o era el inicio de algo más profundo? La ausencia de confirmaciones o desmentidos claros y directos por parte de ellos solo añadía más leña al fuego de las especulaciones. Y es que en la era digital en la que vivimos, la privacidad de las celebridades es un bien muy preciado y a menudo, un campo de batalla constante entre su derecho a la intimidad y el insaciable escrutinio del público y los medios. Lo realmente interesante de su situación es que, a diferencia de muchas otras parejas de celebridades que deciden anunciar públicamente su relación desde el principio, optando por la exposición mediática, Ozge y Serkan mantuvieron un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida privada. Esta discreción podría interpretarse de muchas maneras. Quizás querían proteger su incipiente relación de la vorágine mediática y del constante análisis público, o quizás simplemente no se sentían cómodos compartiendo cada detalle íntimo de su vida privada con el mundo. Y en cierto modo, esta actitud es admirable. En un mundo donde todo parece estar expuesto y a la vista de todos, mantener algo tan personal como una relación sentimental para uno mismo, o compartirlo solo con las personas más cercanas, tiene su propio valor y dignidad. El tiempo pasó y las apariciones conjuntas, siempre con ese aire de discreción y elegancia, continuaron. Fue en el año 2016 cuando las cosas empezaron a volverse un poco más claras, a tomar forma de una manera más tangible para los fans. Ambos asistieron juntos a la boda de un amigo en común. Las fotografías que surgieron de ese evento, donde se les veía muy sonrientes, muy cercanos y compartiendo miradas cómplices, fueron rápidamente interpretadas por los fans como una confirmación tácita de su relación. Era evidente que no solo compartían un cariño profesional y una amistad sólida, sino una conexión más íntima, un afecto que iba más allá de lo laboral. La complicidad en sus gestos y sonrisas era innegable. Sin embargo, y aquí viene la parte crucial de esta historia, la confirmación oficial, o al menos algo muy cercano a ella, no llegó de manera inmediata. La pareja optó por un camino de confirmaciones sutiles, a través de entrevistas donde, de manera discreta pero firme, ambos empezaron a hablar de su relación con un tono más personal. Por ejemplo, en una ocasión, a Serkan se le preguntó directamente sobre su relación con Ozge. Su respuesta fue elocuente y dejó poco lugar a dudas, hablando de la importancia fundamental que ella tenía en su vida, del apoyo que le brindaba y de lo feliz que era a su lado. Del mismo modo, Ozge en entrevistas posteriores, ha expresado abiertamente su profundo afecto y admiración por Serkan, describiéndolo como alguien muy especial, un pilar en su vida, y resaltando la admiración mutua que se profesan. Y entonces llegó el momento que muchos de sus seguidores esperaban con gran emoción, la propuesta de matrimonio. En agosto de 2022, Serkan Ayolu le pidió matrimonio a Ozge Gurel en una romántica y conmovedora celebración. Las fotos y los vídeos de ese momento mágico, llenos de emoción y felicidad, inundaron las redes sociales, y esta vez, no había lugar para la especulación ni para las dudas. La pareja, que había mantenido su relación en un discreto segundo plano durante tantos años, demostrando una gran madurez y respeto por su privacidad, finalmente anunció su compromiso, para la alegría incontenible de sus miles de seguidores que habían estado siguiendo su historia de amor desde sus inicios. La boda, que fue un evento muy esperado y del que se habló durante meses, finalmente tuvo lugar en julio de 2023. La ceremonia fue un evento íntimo y elegantemente sencillo, un reflejo de la personalidad discreta y auténtica de la pareja. Las imágenes que compartieron de ese día tan especial reflejaban la profunda felicidad y el amor sincero que se profesaban, dejando claro que su vínculo era tan fuerte y real como siempre se había sospechado. Fue un final hermoso y merecido para una historia que comenzó en el set de un programa de televisión y que ha evolucionado hasta convertirse en una relación sólida, duradera y llena de amor. Entonces, ¿cuál es la verdad del vínculo entre Ozge Gurel y Serkan Ayolu? La verdad es que lo que empezó como una química increíble y contagiosa en pantalla, una conexión que cautivó a millones, se ha transformado, con el tiempo y la dedicación, en una relación de amor profunda, sincera y duradera. Han sabido navegar las aguas a veces turbulentas de la fama y la atención mediática, manteniendo su relación alejada del escándalo y construyendo un futuro sólido juntos, basado en la confianza mutua, el respeto y un amor genuino. Han demostrado que, a pesar de ser figuras públicas y estar constantemente bajo el escrutinio de los medios, es posible mantener la privacidad, la autenticidad y la serenidad en el amor. Su historia es un testimonio inspirador de cómo una conexión profesional puede evolucionar hacia algo mucho más significativo y profundo, una unión basada en valores compartidos, en la complicidad y en un cariño que trasciende la pantalla.
En resumen, hemos explorado juntos cómo la conexión entre Ozge Gurel y Serkan Ayolu comenzó de forma magistral en el set de Kiraz Mepsimi, cómo los rumores de una posible relación se intensificaron con el tiempo gracias a su química en pantalla y a las interacciones públicas, y cómo poco a poco, sin presiones externas y a su propio ritmo, ambos confirmaron su amor de una manera auténtica y personal. Hemos visto cómo, a pesar de la inevitable presión mediática que rodea a las parejas de celebridades, supieron mantener su relación discreta y privada hasta que se sintieron completamente listos para compartirla con el mundo, culminando ese viaje de discreción y amor con su emotivo compromiso y su posterior y hermoso matrimonio. Su historia es un ejemplo perfecto de cómo el amor verdadero puede florecer en las circunstancias más inesperadas, y de cómo con paciencia, respeto mutuo y autenticidad, se puede construir una relación sólida, duradera y que inspire a muchos. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este repaso por la fascinante historia de amor de Ozge Gurel y Serkan Ayolu, y que la verdad sobre su vínculo les haya parecido tan interesante y conmovedora como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta pareja. ¿Eran fans incondicionales de Kiraz Mepsimi? ¿Les sorprendió su relación cuando se hizo más pública? ¿Les inspira su forma de gestionar su vida privada? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, responder sus preguntas y debatir con ustedes sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si les ha gustado este vídeo y lo encuentran informativo, por favor, denle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares que también son fans de Ozge y Serkan, o que simplemente disfrutan de conocer las historias detrás de las cámaras. Y lo más importante, si aún no lo han hecho y quieren seguir disfrutando de contenido de calidad sobre el mundo del entretenimiento, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que les lleguen las notificaciones de todos nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.